nosotros una gran enseñanza. Te voy a presentar y les voy a presentar a todos ustedes a un excelente profesional. Él es José Gustavo Inga, licenciado en Ciencias Militares, especialista en inteligencia estratégica, magíster en Administración y Dirección de Empresas, diplomado en Gestión Legislativa, diplomado en Liderazgo en Conducción de Equipos de Trabajo de Alta Gerencia. Se desempeña como consultor de grandes y pequeñas empresas y actualmente miembro de un equipo de analistas de inteligencia muy selecto en empresas privadas. José Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jorge, por tu invitación. Realmente es un honor poder participar de este magno evento, con ponentes de talla internacional y nacional, y con la presencia de un público de diversas partes del mundo. Realmente una gran ponencia la que hemos tenido por parte de Guillermo. Mencionó tantos temas muy importantes como las condiciones que se necesita de la inteligencia para aplicarla a la empresa, lo cual me trae a colación el proceso integral de toma de decisiones. Porque en toda organización todos los días se toman cientos y miles de decisiones, algunas simples y otras tan complejas, pero para todas ellas es necesario tener un pensamiento estructurado. Y no basta con una dosis de sentido común. Es imprescindible, en el ambiente de incertidumbre que vivimos actualmente, tomar decisiones con el mayor grado de certeza posible. Con lo antes mencionado, las empresas privadas, visionando el futuro que se avecina y la incertidumbre que esto genera, están creando e implementando áreas de análisis de información e inteligencia, compuestos por equipos multidisciplinarios que contribuyen en el proceso de toma de decisiones mediante una visión multidimensional. Porque los avances tecnológicos y sociales vienen en cámara rápida. Esto nos trae nuevos desafíos y problemas, para lo cual debemos estar preparados para afrontar y mitigar los riesgos que estos contraen. Como último aporte, Jorge, quiero acotar que actualmente estamos en medio de un proceso de transformación y cambio de paradigmas sobre la inteligencia, porque la inteligencia no significa espiar, sino convertir la información en conocimiento para su correcto empleo, para el bien de la humanidad. Y para terminar, quiero citar esta frase. El mundo será de las personas que tengan el conocimiento suficiente para afrontar el futuro. Realmente, gracias, Guillermo, por tu exposición. Jorge, no sé si habrá preguntas de este maravilloso público. Claro que sí, José y Guillermo. Acá hay una pregunta que me parece muy importante, no sin antes querer hacer una pequeña precisión. Realmente importante lo que tú has mencionado y ha mencionado Guillermo. El espionaje comercial es un delito. Y aquí nadie está promoviendo nada que tenga que ver, por supuesto, con el espionaje comercial. Más bien hablamos de una contrainteligencia, si queremos hacer un símil, con el trabajo que se hace en el nivel policial y en el nivel de defensa. Es inteligencia para la protección de las instalaciones, la protección de las personas, la protección del know-how, la protección de nuestra información y del conocimiento. Por supuesto, importante, porque por algo nos esforzamos en las empresas privadas en realizar o promover trabajos que nos diferencien comercialmente de nuestros amigos competidores. Y esa es una gran diferencia. Creo que este aspecto es importante tener en cuenta. Pero además, cuando hablamos de inteligencia, hablamos de qué manera nosotros podemos contribuir con otras áreas que no sean del security. Por ejemplo, logística, por ejemplo, operaciones, donde podríamos aportar con la información una manera de hacer prospectiva para que puedan cuidarse y poder cumplir, por ejemplo, de manera óptima con los clientes que reciben nuestros productos. Y así por el estilo, muchísimas formas más que tienen que ver única y exclusivamente con nuestra creatividad y con la capacidad que nosotros podamos desarrollar en base a un conocimiento, ¿no? Trabajado formalmente con los modelos que se hacen en inteligencia para que podamos lograr ese objetivo. Bien, hay una pregunta,
José Gustavo, Guillermo, para ambos, que tenemos de una de nuestros amigos que nos acompañan. Dice, ¿por qué encontramos resistencia en algunas de las organizaciones con temas relacionados a inteligencia? O sea, básicamente, si me permites, porque hay un desconocimiento, no hay una formación. En las universidades en general no se habla ni de seguridad nacional, ni seguridad internacional, y menos de inteligencia. En consecuencia, también tampoco se habla, o sea, de hecho, a mí me ha pasado, de que todos los profesionales muy capaces y muy inteligentes, con los mejores grados que puedas tú obtener, no saben cómo trabajar con asesores. No, o sea, la inteligencia es una asesoría muy especializada, muy necesaria. El ámbito militar no podría hacer ninguna operación sin inteligencia, por ejemplo. ¿Ya? El ámbito policial requiere cada vez más inteligencia, inteligencia en términos operacionales, inteligencia criminal para poder ir a la justicia. El ámbito privado requiere inteligencia para poder adaptarse, poder generar las políticas de flexibilidad, y es ahí donde se requiere, y yo insisto en eso, en que en los directorios, en las empresas, hay que hablar de para qué sirve la inteligencia. La inteligencia privada no es la inteligencia militar. La inteligencia privada tiene que ver con poder identificar riesgos, poder identificar oportunidades, amenazas, y eso se va bajando al nivel que corresponde en términos de security o safety. ¿Ya? Pero es necesario de que el security safety esté asociada a una visión integral de lo que la empresa quiere. Entonces, el directorio está preocupado de cómo ir avanzando día a día del KPI, de las metas, etcétera. El gerente, sin lugar a dudas que sí. No le puedes pedir al gerente o al directorio que está pensando en el día a día que piense en el futuro. Entonces, si estamos viendo de que lo que pasó, no sé, pues en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela, la próxima elección el próximo año en Brasil, si estamos viendo lo que va a pasar en Colombia con la próxima elección, el proceso perdón, electoral en Chile, lo que recién pasó electoralmente en Argentina, cómo ha sido el performance de, digamos, en Ecuador con un presidente recién electo, etcétera. Eso tiene consecuencias porque implica y tiene un impacto en el sistema financiero regional e internacional, tiene un impacto en cómo se evalúa la inversión extranjera, tiene un impacto en cuánta plata, en cuántos dólares se van a colocar para poder seguir las inversiones. O si invierte mucho China, invierte mucho Irán, o invierte mucho Rusia, o invierte mucho Estados Unidos o la Unión Europea, eso hay que saber leerlo. Entonces, la inteligencia no tiene que ver, como tú bien decías, con el espionaje, porque la verdad es que eso ya es del siglo XX. Tiene que ver cómo la inteligencia te ayuda a ser más eficiente, generar más productividad, generar una mejor competitividad, respetar las leyes, respetar los derechos humanos, pero a su vez también, digamos, poder tener una buena relación con el gobierno. Pero ¿qué pasa cuando el Estado se desfasa de lo que pasa en la empresa privada o en la sociedad? O sea, la extorsión está tipificada en todos los países? No. El secuestro, digamos, está tipificado como un elemento de seguridad nacional en todos los países? No. O sea, hay que probarlo. O sea, todo lo que es el robo de información de un computador porque tu hijo se conecta a Facebook, se hizo amigo de alguien y por Facebook entró a tu computadora, por tu computadora entró a la red de la casa entró a la red tuya que estás en la empresa. ¿Eso está tipificado en algún país? Bueno, yo creo que la inteligencia te sirve además para poder presionar sobre eso y que la empresa legítimamente vaya donde el gobierno, del legislativo, y necesitamos tipificar esto, porque no está pasando. O sea, los ataques de ciberseguridad de empresas mineras, la verdad es que han aumentado considerablemente. Es un problema. ¿Y a quién ha afectado? No al software, no al disco duro de la empresa, no, al de sus gerentes. Es ahí, por allí donde entra. Es ahí, por allí donde ingresan a datos sensibles de la empresa, porque tú le mandaste, yo soy presidente del directorio, te mando a ti, oye, mira este archivo, qué sé yo, digamos, y sucede que hay datos sensibles y sucede que tu computadora está hackeada. Entonces,
se requiere no solamente entender inteligencia, sino que gran parte del cuerpo corporativo de la empresa entiende lo que es ciberseguridad. ¿Ya? Y eso lleva claramente a algunas, qué sé yo, comportamientos que deben ser compartidos también por la familia. Entonces, o los computadores que usa cada uno de ellos. Es un tema que hoy día está creciendo, que es una realidad. Pero claramente, yo hoy día, digamos, ¿por qué no se entiende? Porque no se habla de inteligencia, y normalmente en América Latina la inteligencia está asociada a lo militar y lo policial, pero la verdad se ha dicho que a nivel mundial hay una inteligencia privada que se ha desarrollado muchísimo y que se requiere que esté en cada una de las empresas. Excelente, Guillermo. Efectivamente, hay una falta de conocimiento que probablemente nos obliga a nosotros, a los hombres de inteligencia que estamos en el campo privado, a hacer docencia. Y eso me parece sumamente importante. Qué bueno que estemos aquí, en un foro donde precisamente estamos trabajando para llevar ese nivel de educación a diferentes niveles en las empresas privadas. Y eso es muy importante. Muchísimas gracias, Guillermo. Perdona que de repente hemos interrumpido tus labores normales en muy poco tiempo. Has hecho un trabajo extraordinario. Nos veremos pronto en Viña o de repente en Lima. ¿Quién sabe? Casablanca o París. Ojalá sea así. Como en las películas. Le he dejado a su disposición una presentación, que es todo lo que yo he expuesto, en todo caso, para que la puedan tener si es necesario, y a su disposición cuando ustedes deseen. Muchísimas gracias, Guillermo. ¿Algo más que agregar, estimado Gustavo? No, nada más, realmente una gran exposición y la de Guillermo, realmente muy agradecido, y es todo por mí, estimado querido amigo Jorge. Muchas gracias, José Gustavo. Bueno, espero que vuelvan con nosotros. Tenemos una, además, excelente exposición, tan buena como la de Guillermo. En pocos minutos o breves segundos estaremos nuevamente con ustedes. Los espero.
Gracias por seguir con nosotros. Ahora tenemos una gran exposición, también de un profesor, de alguien que ha estado ya antes con nosotros y que nos ha acompañado y ha compartido mucho conocimiento. Se trata de Ronnie Aledo, de los Estados Unidos. Él es oficial en situación de retiro del Ejército de los Estados Unidos, ex analista senior de la CIA, ex analista senior de la DIA o DIE, ex asesor de inteligencia de la Jefatura Policial Nacional Afgana en Kabul. Tiene más de 20 años como catedrático y asesor en análisis de inteligencia estratégica y contrainteligencia. Además, especialista en inteligencia empresarial, en macroeconomía, antiterrorismo y asuntos internacionales. Ronnie Aledo es un gran conocido nuestro, José Gustavo, y ahora va a compartir sus conocimientos adquiridos en la CIA. Me suena como Hollywood. Conocimientos adquiridos en la CIA y que ahora va a compartir con nosotros. Ronnie, ¿nos escuchas? Ronnie, ¿estás ahí? Bien. Tú que has tenido también algunas clases con Ronnie, ¿qué piensas tú de la experiencia, por ejemplo, en el HUMINT o en el OSINT? ¿Crees que estas son importantes y aplicables en el mundo empresarial? Realmente Ronnie Aledo es un gran profesor, gran catedrático, realmente unas charlas muy interesantes dio sobre el HUMINT y el OSINT, los cuales sí es más aplicable en lo que es en el sector privado, lo que es el OSINT, por el tema de que encontramos en fuentes abiertas o en redes sociales encontramos datos duros. De lo que viene a ser noticias o a veces encontramos montañas de información, porque ahora con los avances tecnológicos es mucho más fácil encontrar información, pero también lo que nos enseña Ronnie Aledo es saber discernir entre la información basura y la información que realmente nos sirve. Realmente muy interesante. El HUMINT ahora en estos tiempos también es muy importante, pero ya está quedando de lado, y más el tema es del OSINT, de búsquedas de información en fuentes abiertas, de los cuales gracias a esa búsqueda de información nos ayuda a que las empresas o las personas decisoras puedan tomar mejores decisiones ¿cómo se llama? Y con un tiempo más adelante. Realmente muy interesante. No sé si Ronnie ya estará. Bueno, pero hay una pregunta más adicional que me parece sumamente importante. La mayoría de las empresas privadas basan su protección en agentes de vigilancia privada, en algunos países le llaman guardias de seguridad, pues no sé, no importa el nombre, ¿no? Si es amarillo, mueve o tiene sus pies como aletas o sus patas y dice cuacuá, no importa cómo le llames, es un pato, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos vigilantes, por ejemplo, que es el concepto básico en el que se sustentan las empresas privadas. Y hay una gran cantidad de estos, por ejemplo, que tienen un enorme potencial para transformar esos agentes que están 12 horas, por ejemplo, en un puesto, en convertirlos en elementos para el HUMINT. Pero ¿cuánto de HUMINT puede hacer una persona que no tiene ni idea que realmente puede ser importante para toda la organización? ¿Tú qué opinas de esto? Pero antes de que me contestes, para juntar dos preguntas en una, si me permites. Los centros de control. Los centros de control están esperando que por ahí alguna señal se aparezca. ¿Pudiesen hacer, por ejemplo, OSINT? Yo tengo mi opinión, pero me gustaría escuchar la tuya. Bueno, en un tiempo actual de que estamos con grandes avances tecnológicos, de lo que viene, estamos en la transición de entre lo que es la seguridad física a la seguridad electrónica. ¿Por qué? Porque a veces la persona se duerme, la persona es una, ¿cómo se dice? Una persona que tiene cansancio, a veces también tiene sesgos o a veces tiene fallas, los cuales a veces el tema de la seguridad electrónica no descansa las 24 horas. Y el tema con el HUMINT es preparar a la persona que está en el puesto de vigilancia o el agente de vigilante a ver qué tipo de información puede obtener en su puesto. La cosa es analizar en qué puesto está
y qué tipo de humming puede hacer, porque a veces tenemos agentes donde están en puestos alejados, donde no pueden hacer el tema ahí del humming, que están solos en su puesto. Por otro lado, los centros de control son entes muy importantes en organizaciones, en empresas, porque son los centros de control, son el cerebro, la columna vertebral de las operaciones, porque por ellos pasa toda la información que va de las extremidades, de los órganos, de los cuerpos, los pasa al cerebro, que son órganos directos de las personas que toman las decisiones. Por eso es muy importante que el centro de control también haga el OSINT. ¿Por qué? Porque y que mediante el OSINT o mediante la información de fuentes abiertas, los centros de control pueden ayudar y poder contrastar esa información que a veces dan haciendo una referencia a las extremidades. Cuando nosotros caminamos, a veces gracias a... disculpe, el tema es de que cuando nosotros vamos caminando, todo eso, estamos caminando, a veces que no observamos, y la cosa de que el OSINT es cuando nosotros que miramos, es la observación. Es la observación de nuestro entorno. Oye, José Gustavo, fíjate, yo personalmente, este es un pedido que yo hago a la gente que está trabajando conmigo, que son excelentes profesionales, personas muy dedicadas y que entregan mucho cariño. Pero yo soy un convencido que los centros de control tienen que convertirse, o tienen que transformarse en una central OSINT. ¿Por qué? Porque para empezar, eso de estar esperando una señal es bastante soso. Yo creo que cuando alguien está esperando que algo ocurra para poder reaccionar, permite más bien que en nuestra mente, yo que conozco algo de neurociencia y cómo funciona el cerebro, permite que en esos tiempos que no son de ocio porque uno está trabajando, o que no deberían ser de ocio porque uno está trabajando, permite que a nuestra mente ingresen una serie de ideas, de recuerdos que van a cambiar nuestro enfoque. Y cambiar nuestro enfoque, ojo, es peligrosísimo porque nos saca de la realidad. Entonces, es importante dar labores que se puedan hacer de manera preventiva. Hay una cosa que es importante, además, que yo aprendí cuando estuve estudiando neurociencia cognitiva. Todos somos capaces de realizar cualquier tipo de función cognitiva, vale decir. Solo necesitamos que nuestro cerebro sea mielinizado, que es la forma técnica, es decir, sea adiestrado, sea preparado para realizar una labor. Y creo necesariamente en un security moderno que la gente de los centros de control puede, por supuesto, realizar una labor de OSINT preventiva. ¿Qué es el OSINT? El OSINT, finalmente, el Open Source Intelligence, que es la búsqueda de información de fuentes abiertas. Jorge, ¿Tú coincides conmigo? Sí, Jorge. La cosa es de que esos centros de control que hacen el OSINT o la búsqueda de información son datos duros, son tan solo información. Por eso en el Congreso de hoy día se habló sobre el tema de la implementación de los equipos de análisis de inteligencia. ¿Por qué? Porque los equipos de analistas de inteligencia son los que recolectan esa información. Del vigilante, como comentaste, haciendo humming, de lo que es de los mismos supervisores o de diferentes tipos de áreas. O también del tema de los centros de control que hacen OSINT, pero son datos duros, son información no procesada. ¿Por qué? Porque ese personal que trabaja en los centros de control es la colección de datos. Es la colección de datos. La parte más básica. La parte del ciclo. más básica, exactamente. Por eso las empresas lo que tienen que aprender es implementar y crear su área o su equipo de analistas de inteligencia. Pero también preparar, ¿no crees tú, a estos agentes de seguridad que lo único que hacen es pedir documentos a veces en las puertas o están parados o encima de un torreón que solamente lo único que hacen es mirar de un lado a otro? Prepararlos de repente y equiparlos, ¿no? E instruirlos, por supuesto, ¿no? Y motivarlos para que hagan este tipo de labor de colección de información en el nivel humming, aquellos que no tienen equipos más sofisticados. Sí, exactamente. Y que por eso está ahí el nivel del jefe o quién está a su cargo de ellos para que haga la orientación de búsqueda de información. Qué bueno. Para que pueda capacitar a ese personal Así es. en el tema de la orientación y de búsqueda de información en contacto con el equipo de analistas de inteligencia
de cada empresa o de cada organización, de los cuales hay un cierto tipo de resistencia a veces en las organizaciones por ese tema. ¿Por qué? Porque dicen, y que como yo lo mencioné, de que ellos piensan que inteligencia es espiar, y no es así. Perdonen, me están haciendo algunas señas para poder entender. ¿Qué debo hacer? ¿Es una pregunta? Ah, ok, perdonen. José Gustavo, perdona, tenemos una pregunta. Buenas tardes, dice desde Perú Omar Valenzuela, oficial de la Policía Nacional del Perú. Y su consulta es, gracias, para empezar, gracias Omar por esta pregunta, por acompañarnos. ¿Cuál es la importancia de la fidelización de los trabajadores y de los analistas de inteligencia para una empresa o entidad? Bueno, yo voy a dejar que el especialista lo conteste, pero antes te voy a decir una cosa. Existen dos tipos de security que son muy antiguos, lo conocemos perfectamente en el camino, que es la seguridad humana y la seguridad multidimensional. La fidelización termina siendo la principal herramienta de alguien en la que tienes que confiar para recibir la información o para pedir la información. Si esa fuente es confiable, felicitaciones. Hay que prepararla para que la información que te provea sea una información de calidad. Pero si esa fuente no es confiable, hay que buscar otras personas, otros recursos u otras fuentes, porque definitivamente puedes tomar decisiones o hacer un análisis, puedes hacer un análisis y después tomar decisiones muy equivocadas que sean tremendamente perjudiciales. Pero bien, dejemos que el especialista, que es José Gustavo, nos conteste. Bueno, Jorge, la federación de los trabajadores, de lo que vienen a ser los trabajadores de la empresa, es muy importante porque a veces en las empresas privadas encontramos lo que son sabotajes internos, contrainteligencia también a veces. Pero el tema de la fidelización de los trabajadores y de los analistas de inteligencia que para una empresa es muy importante. Pero primero hay que comenzar a estudiar los perfiles de los trabajadores, qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan, cuál es el tema y también de los analistas de inteligencia, los cuales es una pregunta muy interesante realmente, los cuales es un campo, ahí tenemos a Ron Aledo, creo. Hola, ¿me escuchas? Ron, hola, ¿me escuchas? Pero termina de poner tus ideas. Listo. Con el tema y de la fidelización, sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque si no fidelizamos a nuestros trabajadores y a nuestros analistas de inteligencia, realmente estos nos van a llevar a tomar malas decisiones. Y si tomamos malas decisiones, si no tenemos fidelizados a los trabajadores y a los analistas, esto nos puede conllevar a la ruina. Realmente es muy importante este tema. Muchas gracias, José Gustavo. Está con nosotros ya Ronnie Aledo. Sí, Ron, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Qué gusto. Antes de terminar, solamente cerrar la idea. La inteligencia, el security psicológico nos enseña una cosa. Escuchen bien esto. El 90% de nuestros problemas y de nuestras pérdidas y de todo lo que signifique mermas, 90%. Tiene que ver con personal de nuestras propias operaciones. Muy bien, ahora los dejo con nuestro gran amigo y profesor también, Ronnie Aledo. Ronnie. Hola, muy buenas tardes. Siento mucho el inconveniente, estuve intentando entrar por los últimos 10 minutos y desgraciadamente se me había hecho casi imposible o imposible hasta ahora. Así que voy a empezar porque ahora tengo muchísimo menos tiempo de lo que pensaba. Déjenme ver si puedo. Necesito compartir mi pantalla. No sé si la pueden ver, si la pueden ver ahora mismo. ¿Alguien me puede decir si la pueden ver? Sí. Muy bien, perfecto, muy bien. Pues perdonen muchísimo la interrupción, voy a ir muy rápido. Tenía preparada una conferencia de unos 45 minutos a una hora y ahora pues por este problema técnico voy a tener que darle mucho más rápido. Voy a dar un